Mateo 27, versículos 22 y 23, quiero leer con ustedes parte del relato de la Biblia con relación a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es un acontecimiento que ya tenía connotación antigua con relación al sacrificio del madero. Allá en el tiempo antiguo era odiada la cruz, porque ahí llegaban los que consideraban malditos, porque eran sediciosos, malhechores, ladrones, eran asesinos, y para ellos era la condena de esa muerte cruel. La muerte cruel era una sentencia dictada por alguien. Pero qué interesante resultaba pensar por qué odiaban ese madero en tiempos antiguos. Sencillamente porque seguramente hubo injusticias para llegar a él. Alguien puede ser que muriera injustamente condenado en el madero. Y ahora vemos a Jesús condenado al madero o a la cruz injustamente. Más adelante nos iremos aclarando que Jesús no lo crucificó nadie, sino que lo crucificó el Padre mismo. La pregunta que tenemos que hacernos siempre, o que yo me hago, es: ¿por qué Jesús llegó ahí? Si no era malhechor, no era sedicioso, no era un ladrón, no era un asesino, ¿por qué llegó ahí? Hoy en día, hermanos, hay situaciones tan complicadas. Y yo les contaba en la mañana que ahí estuve viendo un video que me alteró, me incomodó, porque en ese video aparecen personajes importantes como pastores, como un cantante famoso que está desvirtuando la cruz del Calvario, porque está permitiendo en su altar canciones, himnos homosexuales. Está poniendo en su altar imitaciones de Michael Jackson. Están poniendo en el altar imitaciones de gente que tiene rock satánico. Hermanos, si es verdad, está dándole la vuelta al mundo esos videos. Y es aquí donde nosotros nos debemos de interesar. Hay un predicador antiguo que dijo que aparecerían pastores que dañarían el rebaño, que se vestirían y se disfrazarían para engañar al pueblo, y que lo que iban a hacer era pastorear cabras. Yo me quedé pensando mucho en esto porque nuestro Señor Jesucristo defendió la doctrina, defendió la iglesia de una manera especial, para dejarnos un ejemplo después de su muerte de qué es lo que hay que hacer y cómo no hay que hacer. Por eso yo quiero predicar un poquito sobre este tema: ¿cómo no volver a crucificar a Cristo? Porque fíjense que se han dado la tarea de disfrazarse de Superman, de Michael Jackson, disfrazarse de Chespirito, para dar una ilustración. El altar es sagrado. Si aquí yo estoy disfrazado de saco, pero porque es permitido, pero está bien, el pastor juvenil se disfraza con sus hijos, que son los de escuela dominical, se disfraza con los niños para darles una ilustración bíblica, y capaz que un pastor adulto también se disfrace de algo como Jonás para hacer algo, pero no un payaso. Entonces, hermanos, lo que hacen es crucificar de nuevo a Cristo, porque ya no es la doctrina, ya no es lo que queremos. Entonces, hermanos, la primera parte que yo encuentro es
de qué forma cobraba Dios al pecador. Porque Dios le cobra al pecador. En primer lugar, fíjense que allá en el Edén se firmó los acuerdos de muerte. Cuando Adán y Eva fallaron, firmaron que el hombre tenía que morir irremisiblemente y después venía un juicio. Ahí firmaron la muerte física, pero tal vez no sea tan grave morir físicamente si se tiene a Cristo. El problema es que el hombre desaparece físicamente sin Cristo. Y esa es una de las razones que me obliga a hablar de este tema, porque sin Cristo, hermanos, es una pérdida espiritual eterna. Vale decir, si está establecido que el hombre muera y una sola vez, pero no espiritualmente, porque para eso vino el Señor, para que usted no muera eternamente. Cuando leemos esta parte de Romanos capítulo 6, nos enteramos de lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. El versículo 21 del capítulo 6 dice de esta manera: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Está hablando Pablo al pueblo de un pasado, como recordándole y diciéndole: lo que tú tenías antiguamente era algo que no producía un fruto, no era un fruto bueno. Y sí te podía dar un fruto malo, como era la muerte física y la espiritual. Hay quienes se han muerto antes del tiempo por la bebida. Hay quienes se han muerto antes del tiempo por ser valientes de mentiras, se han expuesto a cosas. Y hay quienes están muriendo paulatinamente por el SIDA o por otras enfermedades. Déjame decirte que esos frutos no eran buenos ni siguen siendo buenos. El mejor fruto es encontrarse con Cristo. Por eso Pablo dice: ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Es un pasado, el fin de era muerte. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amado hermano, hermana, la muerte del Señor en la cruz era un pago. Era un pago no simbólico, era realmente un pago que nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para el hombre la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, cuando habla de santificación, un fruto muy lindo en el creyente. ¿Por qué? Porque la santificación viene cuando tú viniste a la cruz del Calvario y viste realmente tu arrepentimiento genuino y te das cuenta que Dios justifica tu vida. Dios hace un cambio radical en tu vida. ¿Por qué? Porque al justificarte te declara inocente. En ese momento te deja en el proceso de la santificación, que por cierto es opcional y debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque es el camino que verdaderamente te va a llevar al fruto de la vida eterna, hermano. Todos necesitamos tener una vida eterna, pero con Cristo, no una vida eterna de condenación. Entonces la forma de cobrar el Señor era la muerte física, pero también la espiritual. En el tiempo antiguo, hermanos, era tan complicado morirse sin creerle a Dios. Pero el que cree a Dios ahora, hermanos, tiene vida eterna. El hombre viciado debe de morir. Así como se escucha, el hombre viciado debe de morir. Aquí Romanos capítulo 6 solo le da vuelta a la página y dice así el versículo 6 y el 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo está hablando ahora de una crucifixión del cuerpo humano, una crucifixión del ser humano, no de Cristo, sino de nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice es que yo debo de reconocer que si crucifico esta carne, crucifico este cuerpo, yo lo que estoy haciendo es darle muerte a ese cuerpo del pecado y destruyéndolo para siempre. Porque el que ha muerto, dice Pablo, ha sido justificado del pecado. Amado hermano, yo siento que debe ser una alegría tremenda. En el culto de la mañana hubo una persona que vino al altar voluntariamente al llamado, y fue y recibió al Señor.
Yo no digo que por el mensaje que dimos, ni digo eso, es que Dios tiene una disposición para cada vida, Dios tiene una disposición para ti, y te debo decir a ti que estás en la cámara de televisión, el Señor tiene algo especial para tu vida. Tú no conectaste tu televisor al canal 46, Josué, porque quisiste, es que Dios tiene un propósito para tu vida. No te cambies y espérate un momento para seguirte bendiciendo con esta palabra. El hombre viciado está en el mundo, el hombre viciado está ahí, pero Dios quiere cambiarlo. Por eso le dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermano, aquí hay una posición bien clara, que si yo muero con Cristo y creo que voy a vivir con Él, no me aterra la muerte, no me estoy dando temor a la muerte. Hay quienes tienen temor de la muerte, hermano, porque no tienen la convicción. Yo quiero decirte, cuando nosotros estamos convencidos, por eso es que hay un reconcilio a diario con Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos, el futuro es incierto, no sabemos a qué horas podríamos morir. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la muerte es sorpresiva. Mira, mi abuela, ya hace muchos años atrás que murió, y murió en mis brazos. Ella me mostró a Jesucristo a su manera, porque recuerden ese tiempo, bueno, yo estoy viejo, no estoy viejo, estoy lleno de días, pero en su tiempo ella me hablaba de Jesús. Y yo me crié con mi abuela, y cuando murió en mis brazos yo lloré, me dolió mucho, mucho, mucho. Pero me pude dar cuenta que no me pudo hablar cuando moría. Todo lo que me dijo, lo dijo en el último momento. Y ya cuando no pudo hablar, solo pude verla partir. Hermanos, qué terrible es eso. Sin embargo, hoy que vengo al Evangelio y me doy cuenta y dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mi abuela creyó eso. Y yo siempre estoy pensando, Señor, ¿qué va a pasar con mi abuela? ¿La iré a ver? De hecho, bíblicamente creo que no, parece que no. Pero yo sé que Dios tiene misericordia, hermanos. Porque son tiempos antiguos donde el Evangelio no había incursionado, no había entrado. Entonces estoy hablándole algo de un pasado, pero tú tienes que creer que si mueres con Cristo, tienes que creer que vives con Él y por Él. ¿Por qué? Porque Él es la primicia de la resurrección. Si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar, no importa donde quede tu cuerpo y donde sea, en el tiempo que sea. Si Cristo no ha venido, tú vas a resucitar primero, no eres antes de mí. Si yo estoy esperando que Cristo venga y estoy vivo, te veré resucitar, hermano, o viceversa, me verán resucitar, porque la palabra lo declara. Pero qué importante que el hombre viciado pueda crucificar su vida pecaminosa en la cruz. Cuando Cristo va y muere en la cruz, hermanos, y fue sentenciado a muerte, que estos decían, Pilato peleaba con ellos, les decían, pero qué mal ha hecho este. Yo no encuentro nada en él. Pero se estaba enfrentando a la justicia romana, se estaba enfrentando a la justicia eclesiástica, porque el orden sacerdotal mandaba y Roma tenía temor a ese cuerpo de religiosos. Y entonces Pilato por eso se lava las manos y dice, yo no encuentro nada en este justo, pero ustedes sí. Y ellos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y no importa que se muera, la sangre de él que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claro, es peligroso lo que dijeron, pero no crucificaron ellos a Jesús. Ninguno, ni el imperio romano, ni los judíos crucificaron a Jesús, lo crucificó el Padre. Porque el Padre decidió un día enviar a su Hijo sobre esta tierra para predicar la palabra, para enseñar su palabra, para traer la sanidad divina, para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el reino, y en su tiempo se lo llevó. Y cuando se lo llevó, estaba establecido por el Padre que muriera en una cruz para remisión de los pecados del mundo. Por eso dice Zacarías que en un día el Señor quitaría el pecado del mundo para que usted y yo lo disfrutemos. Por eso es que el Señor Jesús estaba consciente
consciente. En el monte de la transfiguración escuchó cómo iba a morir. Escuchó cuando habló allá a través de la palabra que le dijo: Padre, glorifícate. Y el Señor le dice: ya me he glorificado y me volveré a glorificar. El Señor le estaba anunciando a su Hijo su muerte expiatoria mucho antes. Por eso el Señor decía en todo momento: mi hora se ha llegado y yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Hermano, esa es la gracia de la palabra. Por eso cuando tú eres justificado, lo que estás haciendo es destruir el poder del pecado sobre tu vida. Si tú te crucificas junto con Jesús, porque Jesús representa en la cruz su muerte para vida. Ese madero era odiado antiguamente, lo dije al principio. Y por eso es que ya existía la ley y mataban a la gente colgada en un madero. Pero tenían la orden de no dejarlo ahí hasta el siguiente día. Porque las crucifixiones antiguas, y en Roma antes de Jesús también, era llevarlos como castigo, llevando su cruz hacia afuera de la ciudad. Fuera de la ciudad estaba el cementerio regularmente, en todos los pueblos es así. Aquí ya no, en nuestro país ya no, pero hasta allá llevaban la cruz. Por eso es que existe el camino de la dolorosa o el doloroso, no sé cómo le llaman, Sam. Tú has estado en Israel, camino de Vía Dolorosa. Porque todo ese camino Sam lo recorrió y debe haber sido largo, ¿no? Con una cruz a cuestas. Y así iban en aquel tiempo. Pero mira lo que ocurría en esa cruz. Yo quiero llevarte a lo que dice Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22. Si alguno, dice el Señor, hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, aquellos que están gritando ahora, crucifícale. Aquel poder de sacerdotes que decía crucifícale, sin ninguna explicación de decirle: este es malo, este es ladrón, este es asesino, este tiene todo, sencillamente crucifícale. Y Pilato no podía hacer nada. Y tiene que aplicar la ley romana de la crucifixión. Amado hermano, qué doloroso es esto, pero déjame decirte que Jesús estaba llegando allí no porque lo crucificaran los romanos, ni siquiera los judíos, ni el pueblo mismo que gritaba. Estaba llegando porque la profecía se tenía que cumplir, porque 29 profecías se tenían que dar en la cruz del Calvario en un día, y en ese día especial de la oscuridad, en ese día especial de la muerte de Cristo, es la victoria de la iglesia, es la victoria de todo aquel que cree, es la victoria de todo aquel que camina con el Señor, es la victoria de todo aquel que crucifica la carne del pecado para agradar a Dios. Amado hermano, aquí es donde el dolor de la cruz es el pago real del pecado. Porque Jesús, estando en el madero, Él mismo habla con Dios. Lo que abajo dicen no le importa. Si eres Dios, bájate de ahí, ya no tiene ningún interés. Que lo escupan, lo escupieron. Que venden sus ropas o las sortean, no importa. Lo que importa son las palabras de aquel hombre que está colgado del madero. Las palabras de aquel hombre son importantes porque le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque está diciendo: tengo sed. Porque está diciendo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Porque está diciendo: Padre, en el momento más difícil de su vida, como el que le acabo de narrar de mi abuela, él tenía que morir y ya no hay palabras. Y en ese momento le dice: Padre, consumado es. Lo que le está diciendo: la obra que me diste redentora, la estoy cumpliendo. Lo que tú me diste que hiciera, llevarme el pecado, aquí lo llevo en la espalda, Señor, en los latigazos.
Lo que me está diciendo es que esa palabra consumado es, tiene un final exitoso, aunque doloroso para los que lo vieron, aunque doloroso para los que ahora lo escuchamos, pero ese dolor era el pago que Dios tenía para hacer valer la cruz del Calvario, para que aquella sangre preciosa vertida tuviera un significado real en la vida de todo aquel que peca todavía. El hombre sin Cristo no tiene nada. Pero el hombre que tiene a Cristo lo tiene todo. Y no solo eso, no debe nada. Hermanos, no debe nada. Ahí en la cruz del Calvario, cuando tú viniste y recibiste al Señor, fuiste justificado. Y todo ese pasado se fue a lo profundo de la mar. De la cruz del Calvario y el recibimiento que tú tuviste del Señor, hay un presente perfecto todos los días, el cual me obliga a crucificar la carne, el cual me obliga a reconciliarme con el Señor. Porque vivo sobre un mundo pecaminoso donde me puedo contaminar. Nadie está excepto de eso. Por eso dijo Juan, el que cree que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Es mejor que lo busquemos porque Él es fiel y justo para perdonar pecados. Y si no creen eso, abogado tienen para ustedes en el cielo. Qué lindo se oye, ¿verdad? La ideal es crucificar la carne. Creer verdaderamente. Dice Gálatas 3:1 de esta manera. Pablo era muy fuerte con las iglesias y le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermano, es que nosotros como evangélicos, nosotros no podemos estar, es que Cristo está en el cielo y bla, 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 y allá nos espera en la boda del Cordero. Hay que venir a la cruz del Calvario, hay que reconocer la vía dolorosa, hay que reconocer que Cristo murió y resucitó, pero también que sufrió los oprobios, que sufrió la maldición del pecado. Todo eso lo tenemos que conocer. Por eso le digo, insensatos Gálatas, a ustedes les hemos predicado a un Cristo crucificado y ahora vienen presentando otras cosas. Amado hermano, nosotros debemos de entender y comprender esto. Allí en la cruz tenemos que entender que Jesús murió, pero que resucitó. ¿Sabe usted que el Señor había dicho, allá en Lucas 9:23, te lo voy a leer así rapidito? El Señor les había dicho algo que yo ya lo dije como 10 veces en este sermón, pero no me puedo omitir seguirlo diciendo. Y dice la palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oiga hermano, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe usted? Y lo vuelvo a repetir, los que estaban condenados a morir en la cruz tenían que llevar la cruz. No que se le iban a llevar en una carretilla o le iban a decir, mira, allá en el Monte Calvario ya está la cruz de Jesús, solo llévenlo. No, tenían que llevarla. Eso es lo que dice la Biblia. Pero curiosamente, detrás del Señor iban dos personajes, también llevando su cruz. Dos ladrones. Ningún ladrón es bueno. Dos ladrones. Pero uno de ellos iba arrepentido. Uno de ellos escuchaba los sermones del Señor. Uno de ellos oyó cuando dijo esta palabra que estoy leyendo, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame, niéguese, pero primero niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema es que también iba uno que llevaba la cruz, pero no sabía que llevaba la cruz. El otro sí sabía que llevaba la cruz, porque llevaba un corazón tierno ya. Él había oído la palabra, él la había entendido, pero no la había asimilado, no le había dado la importancia. Y ahora que está en la encrucijada de su vida, va detrás del que lo puede perdonar. Ese hombre va llorando, ese hombre va con lágrimas tremendas en sus ojos, no porque va a morir, sino porque no
no lo hizo en su tiempo, porque el tiempo para él se le estaba acabando, porque aquel que iba a morir en la cruz era el perdón que él podía haber obtenido a través de la palabra. Y cuando él seguramente le hizo el llamado, no hizo caso como en las iglesias ocurre, que uno hace el llamado y no vienen. Y no es porque no quieran venir, sino porque no quieren venir, amado hermano, porque la palabra es clara. Y este hombre va llorando con el madero. Ahí lo lleva. Y sabe que el que va adelante se llama Jesús. Por eso es que cuando la palabra nos dice que tenemos que morir, que tenemos que tener un cambio en nuestras vidas, ahí es donde la realidad viene para nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, ¿cuántas cruces pueden haber? Muchas. Pero tomaste la tuya. ¿Tomaría yo ya la mía? Por eso Pablo preciosamente dice, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque con Él estoy juntamente crucificado. Por eso decía Pablo, ¿quién podrá con este cuerpo de muerte de pecado? Y tiene otras explicaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Ese ladrón iba llorando, iba renunciando a un pasado, iba arrepintiéndose de todo lo que había ocurrido. La sentencia estaba dada y era irreversible, tenía que morir. Pero él oyó el sermón del monte, él escuchó del reino, él escuchó la palabra, él escuchó todo y lo había sabido todo, pero no lo había entendido y ahora lo va comprendiendo. Por eso es que cuando llegan a la cruz, Jesús ya lo sabe. Y ahí lo que él está haciendo es entregar el viejo hombre cuando le dice, oye Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, esa palabra hay que enmarcarla y enmarcarla bien. ¿Por qué? Porque el último día de tu vida puede ocurrir que le estás diciendo, Señor, cuando vuelvas acuérdate de mí, porque este momento yo estoy muriendo y estoy muriendo a pausa y voy a llegar hasta el cementerio y nada será de mí, Señor. Por eso es que ahora yo te digo, tú que estás viendo la televisión y hace un momento te dije, tú tienes que recibir a Cristo. Este mensaje es para ti, porque Cristo murió en la cruz para todo el mundo e incluso para ti que estás allí. Mi palabra es, arrepiéntete y recibe al Señor Jesús. Hermano, aquel hombre fue victorioso, porque Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. No le dijo, mira, yo voy a morir y a ti te van a bajar de la cruz y te vas a salvar de esta. No, está establecido que mueras una sola vez y luego el juicio, pero terminó en victoria su vida. El problema es el otro, el que también llevaba su madero, el que también le habían ofrecido la cruz, el que también sabía que lo que llevaba era el elemento de la crucifixión, pero no se arrepintió. Y ese que no se arrepintió, a veces está dentro de la iglesia. A veces ocurre que está sentado aquí. Y ese es el problema. Y dice Gálatas 5:24 de esta manera. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los vehículos adyacentes a esto tienen que ver con el Espíritu Santo y sus frutos. Pero si usted quiere enmarcar este versículo que dice, pero los que son de Cristo. Hermano, ¿cuántos son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? ¿Por qué lo vuelven a crucificar? ¿Por qué, si es de Cristo, no crucifica la carne? Porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que son las concupiscencias, las que dice Santiago, que el hombre, dice, no es tentado por Dios, sino que de sus propias concupiscencias, las cuales se engendra y las pare en una cosa que se llama pecado. Eso es lo que dice Santiago. Pero si dice que si el hombre en realidad es de Cristo,
Bueno, hay un versículo que relata Juan, que uno lo lee y se pasa a la página, el que tiene a Cristo no peca. Oiga, tan cortito, el que tiene a Cristo no peca. La pregunta es, ¿tendría Cristo realmente? ¿O necesitaré realmente nacer de nuevo? ¿Necesitaré realmente una reconciliación? ¿Qué es lo que necesito realmente? Hermano, esta es una realidad. Por eso debemos de amar la cruz. No la que te cuelga del pecho, no la que tienes en tu casa, no la que pones el 3 de mayo, no la cruz esa, es la del Calvario. Yo te digo, había un joven rico, dice que es joven y que es rico, pero este hombre, yo te quiero llevar literalmente a la palabra, cuando la leo allá en Marcos. Está en varios lados, pero Marcos me interesa porque es muy bonito lo que le dice en Marcos. Dice que este joven se acercó al Señor. ¿Por qué se acercó? Porque había oído la palabra. Él había oído que dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero se acerca por la salvación y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús le dice, pues mira, los mandamientos tienes todos que tenerlos. Y le dice solo 5, los primeros que son de Dios. Y le dice, si todos esos los he hecho, yo todos me los puedo, ya los sé. Hermano, mire, en el bíblico a uno le tratan de enseñar que se aprendan los 10 mandamientos y yo no he podido. Porque cada vez que lo leo me erizo de lo que Dios me pide que haga. Y este hombre dice, todos los he hecho. No, yo estoy tranquilo, Señor, no hay problema. Entonces Jesús le cambia le cambia en un parafraseo la plática y le dice, mi hijo lindo, pero antes de eso dice el versículo 21 del capítulo 10 de Marcos, entonces Jesús mirándole, le amó. Oye, hermano, le amó, ¿sabe por qué? Por la ignorancia. Le amó porque era un tipo que estaba enfrascado en cosas diferentes y no en el reino. Y mira lo que le dijo, le amó y le dijo, una cosa te falta, mi hijo lindo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Oh, qué precioso. Pero oiga, hermano, si es que este es un paquete, es algo importante, ¿cómo le llamaríamos? Un paquete que se lo está poniendo el Señor. En primer lugar le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y eso lo mató. Hermano, si no es que vas a venderlo todo para dárselo a los pobres. ¿Sabes por qué? Pablo dijo en cierto momento así. Dijo, si yo vendiera todos mis bienes y los repartiera entre los pobres, de nada sirve si no tengo amor. ¿Por qué? Porque si yo tengo bienes, hermano, y me voy a la palabra literalmente y los vendo y se los doy a todos ustedes que son pobres, entonces ¿qué hago? Mejor me siento con ustedes porque quedé pobre. No, esa es la razón. Lo que el Señor quiere es que lo comprendamos, el amor misericordioso de poder bendecir a aquel que no tiene y está necesitado. Y dice la palabra, cuando tengas el poder para hacerlo, no te niegues a hacerlo como cuando es debido, dice Proverbios 3. Importante, el Señor le dijo, entre ustedes habrá menesterosos, entre ustedes no faltarán los pobres, pero ustedes si tienen el poder, bendíganlo. Eso es lo que le dijo a este joven, pero no lo entendió. Él creyó que tenía que vender todo y lo que no entiende es lo mejor, porque le dice, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Sabe qué es lo que hizo? Lo que hizo fue decirle, si tú tienes aquí una cuenta enorme, una gran cosa, hazlo, misericordia, y yo te abro una cuenta nueva en el cielo. Oye, hermano, ¿cuántos tienen cuentas nuevas en el cielo? ¿Quieres saber el número de cuentas que tiene en el cielo? Se llama la sangre de Cristo, la misericordia de Dios. Ese es el poder de Dios. Usted abra una cuenta en el cielo. El Señor dijo, no hagas tesoros en la tierra que se pudren. Abre una cuenta en el cielo. Yo te la abro, le dijo el Señor, pero no lo entendió. Y luego, ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Sabe lo que le dijo tomando tu cruz? Vas a renunciar a la cerveza, vas a renunciar al amante, vas a renunciar al cigarrillo, vas a renunciar a esa maña de robar. Eso le dijo.
Porque tomar la cruz es crucificarse con el Señor. Es crucificar esta carne y los deseos y las pasiones terrenales. Eso es crucificar. Toma tu cruz y ven y sígueme. Pero el afligido por esta palabra se fue triste. Hermano, ¿por qué se fue triste? La verdad es que no lo entendió. Y un día de su vida quizás lo entienda. Lo que Dios quiere, hermano, es cambiar tu tesoro de la tierra al cielo. Así de fácil. Los discípulos le dijeron, está difícil, ¿verdad? Cuando Él dijo, ningún rico puede entrar al reino de los cielos, sino si ama más las riquezas. Note usted lo que dijo. Y Dios no nos ha mandado a ser pobres. El Señor le dijo al pueblo, cuídate de no olvidarte de mí, para que cumplas los mandamientos. No sea que se te olvide que yo te voy a aumentar tus vacas, tus ovejas, te voy a aumentar lo que esté en tus manos, te lo voy a multiplicar. Pero no te olvides ni te jactes, porque yo soy el que te saqué del desierto para mostrarte lo que te iba a hacer falta, el agua, el pan y todo, para la postrera hacerte bien. Y no te olvides ni creas que por tu poder lo has hecho, sino cree que yo tengo el poder para dar las riquezas. Dios no tiene pobres, usted no es pobre. Si es pobre en el espíritu, bienaventurado es, pero no es pobre, porque Dios es bueno. Y es lo que quiere, es cambiar tu cuenta al cielo. El valor de la cruz, hermanos, no tiene cálculos terrenales. Por más que le busquemos, yo no digo que me aburrí de buscarlo porque ni lo intento, no tiene. Quiero leerte Colosenses 1:20 para demostrártelo por qué no tiene cálculos terrenales. El Señor tiene cuidado de todo en su pueblo. Y cuando Él llegó a la cruz del Calvario, de seguro habló con su hijo y le dijo, mira hijo, tú vas a hacer la propiciación. Porque la propiciación consiste en que con un acto como el de Jesús, calmar la ira de Dios. Y le dijo, hijo, yo no quiero destruir el mundo, no quiero destruir el pueblo. Yo quiero que tú bajes y los reconcilies conmigo. Y yo te leo Colosenses 1:20 que dice de esta manera, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, no hay otro que pueda reconciliar al hombre con Dios. No lo busque en ninguna parte, en ningún santuario está alguien que pueda reconciliarlo con Dios. Tal vez lo puedan reconciliar con su esposa o viceversa, o pueda reconciliar con su hijo o otros reconcilios terrenales, pero con Dios nadie. El único que puede reconciliarle con Dios es Jesucristo, porque lo dice bien claro que Él hizo la paz mediante la sangre en su cruz. Allí es donde le dio el valor a la cruz el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre preciosa es la que Él presentó allá en el cielo como ofrenda única y especial para poder tener el derecho de que el Padre firmara los acuerdos de paz. Hermano, cualquier país está firmando acuerdos de paz y yo me acuerdo en este país se firmaron los acuerdos de paz, pero sencillamente quedaron allí y eso se pueden romper. Los que Cristo llevó allá para firmar con el Padre están vigentes porque le hizo a través de su sangre, a través de la cruz. Nadie inventó los acuerdos de paz, ya el Señor los había hecho para reconciliar al hombre con Dios. Amado hermano, es por eso que el hombre ahora tiene entrada a la gracia, lo que se rompió en el huerto del Edén, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Dios la viene a restaurar para que tú y yo entremos por la puerta ancha de la gracia. Hermano, esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la muerte expiatoria. Eso es lo que el hombre debe respetar ahora y mientras viva sobre la tierra. El hombre no debe de crucificar de nuevo a Cristo. Los romanos, la historia dice que lo crucificaron por ser el gobierno. Los judíos se ufanaron de haber apartado a aquel hombre que creyeron que era impostor.
Pero los que verdaderamente siguen crucificando a Cristo están sobre la tierra y es la humanidad. Aunque no lo crea, cuando yo peco, crucifico de nuevo a Cristo. Porque he menospreciado la cruz. Es un hecho que Dios es perdonador y misericordioso. Yo no quiero dejarlos asustados. Solo quiero leerle lo que dice Hebreos en su capítulo 6. Y quiero leerle el 4 en adelante. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que está diciendo Pablo es que Dios le dio a los hombres dones, le dio la oportunidad de tener los dones espirituales, le dio la oportunidad de ser iluminados por el Espíritu Santo, le dio la palabra que es la verdad eterna, le dio el poder, le dio la fe, le dio la bendita esperanza de saber que Cristo vuelve. Y todo esto envuelto en la mente, hermanos, es algo importante que no se debe de perder. Por eso es que cuando estamos al borde del pecado y la tentación debemos de recordar quién es Dios. Debemos de entenderle quién es Dios. ¿Por qué? Porque estamos entonces crucificando. No estamos volviendo a la vida estamos volviendo a la vida antigua del hombre viciado. Cuando Dios lo que quiere es que nos vistamos del hombre nuevo, que entremos en el proceso de la santificación a través de haber sido justificados, que comprendamos y verdaderamente en un determinado momento de nuestra vida crucifiquemos esta carne para poder entender lo que el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo venga y tome su cruz y sígame. Hermano, esto es bien claro, porque Pablo, por ejemplo, cuando va culminando su carrera dice: no vivo yo, mas Cristo vive en mí, juntamente con Él estoy crucificado, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Hermano, nosotros debemos de entender esta parte, porque la iglesia debe crucificar sus bajas pasiones, debe crucificar lo malo, debe crucificar lo que no le sirve, para que haya un fruto de arrepentimiento y entrar en el proceso de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oh, aleluya. Padre, gracias. Esta tarde te bendecimos, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a crucificar esta carne, a crucificarnos contigo como Pablo, Señor. Oh, bendito seas, Padre. El ladrón cargó su madero y lo llevó detrás de ti, Señor, pero lloraba. Y ese llanto era el del hijo pródigo. Ese llanto del ladrón que iba detrás de ti cargando su cruz, Señor, ya lo había oído. Pero no fue tarde para él, porque se arrepintió en el momento preciso. Así la iglesia, Señor, aunque no va cargando el madero, pero conoce la cruz, a la cual te subieron a ti, Señor, para que pudieses decir desde arriba: consumado es, y todo está hecho. Y quedara presente en las mentes y los corazones de un mundo, cuando tú le dijiste: toma tu cruz y sígueme. Señor, aquí estamos como iglesia. No somos perfectos. Ayúdanos a tomar la cruz para crucificar al viejo hombre, para crucificar, Señor, las viejas pasiones, y entender, Señor, el propósito de la cruz. Esa cruz ensangrentada que quedó, que la han hecho historia, la han hecho pedazos. Señor, ayúdanos, Señor. Póngase en pie conmigo orando.